Esta noche vamos a estar estudiando la carta de Santiago en su primer capítulo de los versos 12 al 15. Voy a darle lectura al pasaje que vamos a estar estudiando esta noche. Dice, bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de vida que el Señor ha prometido a los que lo aman. Que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal y él mismo no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado, y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Es importante recordar que Santiago ha iniciado su carta con el tema de la realidad de que en esta vida vamos a atravesar por diferentes pruebas. Necesitamos sabiduría, nos ha enseñado Santiago, para poder tener una actitud de que cuando vengan esas pruebas, las consideremos como motivo de gozo y veamos en ellas la oportunidad para producir un carácter firme, una capacidad de resistir, una capacidad de soportar que nos lleve a la perfección, que nos lleve a la madurez. O sea, esa es una de las cosas que Santiago ha dejado claro en su carta. Entonces estuvimos hablando sobre cómo él hace ese llamado a considerar las pruebas por sumo gozo y le hace un llamado al pobre de alegrarse en su exaltación por las bendiciones que tiene, y le hace un llamado al rico a humillarse en a reconocer, de alguna manera, humillarse con el objetivo de reconocer que su identidad, su valor, su eternidad no tiene nada que ver con los bienes materiales. Eso es algo totalmente temporal y pasajero. Entonces, él ha estado llamándonos en lo que va de la carta a ese cambio de valores y de visiones. Entonces aquí él va a terminar esta primera sección donde está ligando el tema de la perfección, el tema de las pruebas, el tema de los sufrimientos, con el hecho de que hay una bienaventuranza en resistir. Y aquí, obviamente, la prueba provoca resistencia, pero la resistencia, hay un momento donde ayuda a ser aprobado en la prueba. O sea, las primeras pruebas, casi uno nunca sale aprobado, pero sale de alguna manera entrenado. ¿Para qué? Para que en las pruebas posteriores uno pueda salir aprobado. Ese es el tema de lo que está diciendo, y el objetivo es que las pruebas sean una ayuda para llevarnos a la vida, porque de otra manera vamos a terminar en el único otro camino que hay, que es en la muerte. Eso Jesús lo dejó claro: solo hay dos sendas, solo hay dos caminos. El camino que lleva a la vida es el camino angosto, el camino de las pruebas, y el camino que lleva a la perdición es el camino ancho, el camino de donde se le huye a las pruebas, donde se le huye a las tribulaciones. Empieza el verso 12 diciendo Makairos elaner en griego, que se traduce bienaventurado el hombre, obviamente. Ahora es interesante porque, por ejemplo, la 60 traduce bienaventurado el varón. Y cabe mencionar que Santiago sí usa el término masculino, digamos, no usa el término general como quien dice ser humano, que serían tropos, sino usa un término que generalmente se traduce refiriéndose al varón. Pero eso no quiere decir que su carta no sea para las mujeres. De alguna manera él está hablando, hay que recordar aquí el tema cultural histórico que le está hablando, le está escribiendo a judíos que se reunían en las sinagogas, y era una carta que se iba a leer en las sinagogas, y en las sinagogas solo leían y oían varones. Más adelante se le dio espacio a las mujeres para escuchar, pero originalmente en las sinagogas solo se reunían varones. Entonces eso hace que sea un poco normal, dentro de la cultura de él,
usar el término varón, porque era el término que usaban en las sinagogas judías, y en ese momento histórico todavía la iglesia está conformada por una gran mayoría de judíos, porque estamos hablando de que esta carta fue escrita entre los 40 y 50 y el movimiento gentil empezó más o menos a partir de los 50 con los viajes misioneros de Pablo. Entonces eso es algo que es importante tomar en cuenta, ¿verdad? Entonces él empieza diciendo, bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba. Ahora, detengámonos un momento en la palabra bienaventurado. La palabra bienaventurado se traduce del griego makairos y es la misma palabra que Jesús usó en las bienaventuranzas. Cuando él empezó su sermón, él abre con esta palabra y dice, bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los humildes, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, bienaventurados los misericordiosos, bienaventurados los de limpio corazón, bienaventurados los que procuran la paz, bienaventurados aquellos que son perseguidos por causa de la justicia, y bienaventurados serán ustedes cuando los insulten y persigan y digan todo género de mal contra ustedes falsamente por mi causa. O sea, Jesús está introduciendo su sermón con la respuesta de cómo obtener felicidad en esta vida. Y Santiago quiere enfatizar la enseñanza de Jesús y recordarnos que la manera de encontrar felicidad en esta vida es a través de superar una serie de pruebas que, aunque él lo une en un solo, de alguna manera tiene en mente toda esa visión que Jesús da de la felicidad. O sea, solamente para recordar y refrescar o también por amor a los nuevos, a los que se unen nuevos, la palabra bienaventurado, aunque se podría traducir dichoso, feliz, no es la mejor traducción feliz por la mala idea y por el mal concepto que el mundo nos ha vendido de felicidad. La mejor idea es floreciente y la mejor idea es vida plena, una vida satisfactoria y significativa. Y la mejor imagen de un bienaventurado es precisamente alguien que se asemeja al árbol plantado junto a las aguas, que siempre está verde y que da su fruto a su tiempo. ¿Qué quiere decir algo? ¿Qué quiere decir eso? Que siempre tiene paz y gozo en su corazón de parte de Dios, y que cuando hay una necesidad de que le ofrezca algo, eso que se necesita, él lo produce. Ya sea gozo, ya sea paz, ya sea paciencia, ya sea amor, ya sea benignidad, ya sea bondad, ya sea mansedumbre, ya sea templanza, pero es una vida floreciente, que la vida está ahí evidente para ser manifestada en el momento de la prueba, en el momento de la necesidad, en el momento de la tribulación. Es una persona feliz, no porque nunca llore, porque llora. Es una persona feliz, no porque nunca sea perseguido, porque es perseguido. Es una persona feliz, no porque no la ofendan, porque la ofenden y ejerce misericordia, sino que es feliz porque ya su paz y su gozo no depende de las cosas que traen, que le hacen derramar lágrimas, de las ofensas que recibe o deja de recibir, de las situaciones complicadas. Es una persona que de alguna manera mantiene su estabilidad emocional, mantiene firme su fe en quien es en el Señor, mantiene firme su identidad y su valor de quien es en Cristo. Entonces es feliz, su vida es satisfactoria, su vida es significativa, siempre está aportando algo y siempre está agradecido y satisfecho con lo que Dios le está permitiendo vivir. Entonces, esa es la imagen que Santiago tiene. Y ese debe ser el anhelo de nuestra vida. El anhelo de nuestra vida debe ser la gloria de Dios y al mismo tiempo saber que la gloria de Dios es nuestro mayor deleite y nuestra mayor felicidad. O por así decirlo, Dios es más glorificado cuando nuestra vida es más satisfactoria, más significativa y más floreciente. Pues Dios anhela que su pueblo florezca y lo dé a conocer. Entonces, mientras usted más refleje a Cristo, Él más glorificado es. Y mientras usted más refleje a Cristo, más feliz usted va a ser y más va a disfrutar usted su vida. Ese es el anhelo de Jesús y ese es el anhelo de Santiago y ese es mi anhelo para cada uno de nosotros. Entonces, aquí el bienaventurado es el que ha aprendido
por su madurez en el Señor, a considerar por sumo gozo, por completa alegría, cuando se encuentra en diferentes circunstancias no esperadas, sean pruebas, sean tribulaciones o sean sufrimientos. Y vemos cómo Santiago sigue la misma fórmula de Jesús. Bienaventurado es el que persevera bajo la prueba porque hay una recompensa. Entonces vemos que él conecta, pero Santiago le pone algo en medio. Dice, no solamente dice que persevera bajo la prueba, sino que también dice que va a ser aprobado, que va a haber un momento donde esa prueba la va a aprobar. Pero veamos el tema que persevera. Persevera aquí es que no tira la toalla, que no se rinde. Perseverancia tiene que ver con resistencia, con constancia, con mantenerse firme en la carrera, en la batalla, en la fe. Ahora, para también sumar un poco a las ideas que tenían los judíos, tanto Santiago como sus lectores, algunas otras cosas de la palabra bienaventurado, quiero aquí que me ayuden a leer algunas escrituras. No sé si podemos empezar leyendo el Salmo 112, versículos del 1 al 4. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos. Es clemente, misericordioso y justo. Vemos que aquí hay un hombre que es bienaventurado, pero ¿cuál es su principal característica? Su principal característica es que él teme al Señor y se deleita no en sus riquezas, sino en sus mandamientos. Y como se deleita en los mandamientos, recibe bendición y llega a tener riquezas. Pero no es que siempre esté en riquezas, a veces atraviesa por tinieblas, pero hay una luz que resplandece en las tinieblas y cuando ve a otros en necesidad, él es clemente, compasivo y justo. Él le da al pobre. Vayamos al Salmo 119, versículos 1 y 2. Dichosos los de conducta perfecta, los que siguen las enseñanzas del Señor. Dichosos los que cumplen sus testimonios y lo buscan de todo corazón. Ahí la mejor palabra es bienaventurados, aquellos cuyo camino, refiriéndose a conducta o comportamiento, como la traduce esa versión, es perfecto. Y obviamente no es que sea impecable, es que es maduro, es que es sensato, es que es sabio. ¿Por qué? Porque andan en la ley del Señor. Bienaventurados porque guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. ¿Qué está diciendo? Se mantienen en el camino angosto, en el camino recto de la ley y de los mandamientos. O sea, están siendo dichosos porque eligieron el camino de la ley. Es un camino angosto, es un camino donde no se puede doblar ni a derecha ni a izquierda, donde no hay espacio para pasar dos, hay espacio para pasar solo uno. Y ese es el camino de la felicidad, ese es el camino de una vida plena. Vayamos a Proverbios 3, 13 y 14. Alegre es el que encuentra sabiduría, el que adquiere entendimiento, pues la sabiduría da más ganancia que la plata y su paga es mejor que el oro. Bienaventurado, por eso Santiago nos dijo, si a alguien le falta sabiduría, no va a poder caminar en el camino de la bienaventuranza, no va a poder caminar en el camino angosto. Para caminar en el camino angosto, para perseverar para la prueba, para no desviarse a derecha ni a izquierda, se necesita sabiduría. Entonces, bienaventurado el que haya sabiduría y adquiere entendimiento. O sea, la sabiduría vale más que el oro y que la plata. Entonces, teniendo todo este contexto en mente, él dice, el que se deleita en la ley, el que teme al Señor, el que adquiere sabiduría, el que está pidiéndole a Dios sabiduría y buscándola y pidiéndola con fe, acompañada de acciones, de lectura, de meditación, de aprendizaje, entonces ese va a tener más posibilidad de resistir con paciencia, de soportar cuando vengan pruebas. O sea, bienaventurado no es el que atraviesa las pruebas, sino el que
se mantiene firme cuando está atravesado por las pruebas, porque todos atraviesan pruebas, pero si tiran la toalla, si desmayan, si se rinden, si se vuelven atrás, la bienaventuranza se pierde. La bienaventuranza es para el que sigue perseverando a pesar de las pruebas. Para el que, en la 60, para el que soporta la tentación de desviarse del camino, de dejar el camino de la ley. Es perseverar bajo la prueba. Y aquí recordemos lo que las bienaventuranzas de Jesús. ¿Cuál es la bendición a la que Jesús da? El que aprovecha la pérdida para vencer la jactancia, el que no se aflige por ser pobre en espíritu, el que llora desahogando su dolor y buscando refugiarse en Dios, el que vive insatisfecho de justicia y vive con hambre y sed de justicia. Y por eso estudia sus mandamientos, por eso busca sabiduría, porque está insatisfecho, porque ejerce misericordia perdonando a sus ofensores, el que procura resolver los conflictos, buscando siempre la paz porque se ha convertido en un pacificador. Y el que cuando es perseguido por Cristo no piensa en negar su fe, ni siquiera se le pasa por la cabeza. Y lo interesante es que Santiago dice, porque una vez que haya sido aprobado, porque una vez que ha sido aprobado, o como dice la 60, cuando haya resistido la prueba. Y aquí quiero que vayamos a otros dos pasajes donde vemos esa palabra aprobado. Pero obviamente lo que vemos es la idea de ganar un examen. El ser aprobado es la idea de que en la prueba di el fruto que se esperaba de mí. Vino esta prueba y el fruto que Dios esperaba de mí era paciencia, y la paciencia por medio del Espíritu Santo, de mi unión a Cristo, de mi dependencia de Él, surgió de Él. No fue que la fabriqué yo. La paciencia de Cristo se manifestó en mí. Fui aprobado. Pero había otra prueba donde cualquiera otro le hubiera causado tristeza y Dios quería sacar de mi gozo, un gozo inusual. Y el Espíritu Santo produjo en mí ese gozo, entonces fui aprobado. Vayamos a 2 Corintios 10:18. Porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Es interesante porque en la Escritura al menos hay dos alusiones a que Dios alaba a alguien, y hay un pasaje donde Pablo dice que el día del juicio algunos recibirán alabanza de parte de Dios. Eso es impresionante. Pero también Pedro, cuando habla, un pasaje que no vamos a leer porque lo leímos hace 2 semanas, Pedro dice que cuando la fe es probada resulta en alabanza, gloria y honor. Y de alguna manera esa alabanza es una alabanza que viene de Dios, es una alabanza por resistir, por tener de alguna manera, la alabanza tiene que ver con reconocimiento, y tenemos que también, aquí está en eco las palabras de Jesús: el que me reconoce delante de mi Padre y delante de los demás, yo le reconoceré también delante de mi Padre. Entonces, hay un tema de que el que se alaba a sí mismo no es aprobado. Es aprobado aquel que alaba a Dios, y por alabar a Dios, Dios lo va a reconocer a él. Que reconoce primero a Dios, que reconoce a Cristo como su Señor, y por reconocer a Cristo, Cristo lo va a reconocer a él delante de su Padre. Vayamos a 2 Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como no tiene de qué avergonzarse, que usa bien La palabra de verdad, pero procura presentarte a Dios aprobado, como un obrero que no tiene que avergonzarse, que maneja con precisión. No todos los obreros van a ser aprobados. O sea, la palabra misma aprobado es una palabra que en el griego también es la misma raíz de la palabra examen, y tiene que ver con pasar el examen. Esta palabra tiene que ver con pasar el examen. Hay palabras que tienen que ver con reprobar. Y obviamente sugiere la idea de que, pero vean la construcción: una vez que ha sido aprobado, o cuando haya resistido la prueba, o cuando haya pasado el examen, da la idea de que a veces no pasamos el examen y entonces no lo vuelven a pasar. A veces no pasamos el examen del perdón y entonces Dios vuelve a enviar otro examen, y Dios vuelve a enviar otro examen.
O sea, hasta que la circunstancia específica no me haga reaccionar con pecado, sino que produzca en mí el fruto de amor, de mansedumbre, de misericordia, gozo, paciencia o el que Dios está esperando, no he sido aprobado. ¿En qué momento usted sabe que usted fue aprobado? Cuando vino una circunstancia y lo que brotó de usted fue el fruto del Espíritu. Lo que brotó de usted fue amor. Lo que brotó de usted fue misericordia. Lo que brotó de usted fue gozo. Un gozo que no es del mismo de los del mundo, que se alegran por las cosas buenas, sino un gozo que se alegra por cosas que otros se entristecerían. O una paz que surgió en medio de la tormenta. Entonces, ahí es cuando somos aprobados. ¿Y qué va a pasar ahí? Recibirá la corona de vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Y aquí es interesante porque no encontramos en los evangelios ninguna vez que Jesús diciendo, les prometo que les voy a dar la corona de vida a estos y estos y estos. Es muy probable que Santiago esté haciendo alusión a las promesas que Jesús da en las bienaventuranzas. Es probable que Santiago esté pensando en un resumen que a él le llama corona de vida o corona que consiste en vida o corona que consiste en vida eterna, a las promesas que Jesús dijo cuando dio las bienaventuranzas: de ellos es el reino de los cielos, serán consolados, heredarán la tierra, serán saciados, recibirán misericordia, verán a Dios, serán llamados hijos de Dios, de ellos es el reino. Su recompensa es grande en los cielos. Es probable que a eso se esté refiriendo Santiago cuando dice recibirán la corona de vida que el Señor ha prometido. Entonces, algo interesante también es que debemos de entenderlo así. Van a disfrutar la vida que tienen en el reino. Van a vivir siendo consolados por Dios, disfrutando la creación de Dios, van a ser saciados de la impartición de la justicia divina, van a ser tratados con misericordia, van a percibir, van a ver a Dios en sus días. Van a ser llamados hijos de Dios, van a tener esa certeza y esa identidad, este testimonio del Espíritu de que son hijos. Y cuando resuciten, van a recibir un galardón en los cielos. Estas son las promesas que el Señor Jesucristo dio a los que sufren persecución, a los que están comprometidos por su causa, a los que son pobres en espíritu. Algo que también vale mencionar es que el término corona se usaba para el símbolo de la victoria en los juegos grecorromanos. Vayamos a 1 Corintios 9:25. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. El que lucha en los juegos, ahí está hablando obviamente de los juegos deportivos, de los Juegos Olímpicos, luchan para recibir una corona. Ellos recibían una guirnalda, una corona de laurel, pero era un símbolo de victoria. Ahí es donde entra la importancia de recibir esa corona. O sea, la búsqueda de esa corona que simbolizaba victoria, que simbolizaba gloria, que simbolizaba honra. Entonces, Pablo dice, ellos van a recibir una corona corruptible porque esa gloria, esa honra, ese premio se va a perder. Pero nosotros vamos a recibir una gloria, una victoria, una honra que no vamos a perder, pero tenemos que abstenernos de cosas y tenemos que correr con perseverancia. Y vemos la importancia del soportar la prueba, del perseverar, de ir creciendo en fe, de ir creciendo en carácter, de ir creciendo en esa capacidad de mantenernos firmes para recibir la corona. Vayamos a 2 Timoteo 2:5. Dice, también el que compite como atleta no gana el premio, sino compite de acuerdo con las reglas. Ahí, aunque se traduce premio, la palabra es corona. La palabra es estéfanos en griego y se debería traducir tampoco el que lucha como atleta recibe corona, si no lucha, si no sigue las reglas. Y es interesante porque de alguna manera seguir las reglas tiene que ver con obedecer los mandamientos, con tener sabiduría, con tener la ley. Entonces Pablo aquí usando la misma metáfora está hablando de la importancia de las reglas y en Corintios está hablando de la importancia de la perseverancia. Santiago está incluyendo ambas cosas, ¿verdad? La importancia de un sistema de valores correctos y la importancia de la perseverancia también.
Vale la pena mencionar que en la Septuaginta esta palabra corona, estéfanos, aparece como un símbolo de dignidad real o sacerdotal. Y aparte de las veces en donde aparece obviamente relacionando a David o algo, también aparece, por ejemplo, en Proverbios 1, 8, 9, dice, hijo mío, escucha la instrucción de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre, porque son estéfanos, son corona de gracia para tu cabeza y collares para tu cuello. Es otro pasaje y aquí este pasaje de corona de gracia, de alguna manera, corona de vida, la mejor manera de traducirlo, pues para algunos eruditos y para algunos comentaristas es que la palabra vida es como un genitivo de aposición o como un genitivo explicativo, dígase de otra manera, en español se debería de leer corona que consiste en vida. Y de alguna manera el punto ahí es que el premio que nos está dando es esa capacidad de disfrutar la vida, de tener esa vida floreciente, satisfactoria y significativa. Luego dice que el Señor ha prometido a los que le aman. Y aquí ya dije que posiblemente Santiago tiene en mente las promesas de Jesús dadas en la bienaventuranza. Otra posibilidad son todas las veces en que Jesús dijo, si bebieres del agua que yo les daré, o si bebieren mi sangre y mi carne, o si ponen su fe en el Hijo, tendrán vida eterna. Son como promesas de vida, pero no tenemos un registro de si alguna vez Jesús dijo y le prometió a alguien una corona de la vida usando el término que Santiago usa. Pero de alguna manera sí se entiende, obviamente entendemos a lo que Santiago se está refiriendo. Y es interesante porque Santiago es posiblemente la primera carta escrita del Nuevo Testamento y en la última carta escrita del Nuevo Testamento vemos también el tema de la mención de la corona de la vida. Vayamos a Apocalipsis 2, 10 y 11. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. El que tiene, bueno, y yo te daré la corona de la vida. De alguna manera, posiblemente aquí el mismo Juan está aludiendo a Santiago y al mismo Cristo. El llamado es a perseverar en esa tribulación que va a venir, aún con la disposición de dar la vida por Cristo. Y el premio es la corona de la vida. Obviamente aquí no se podría estar refiriendo a una vida más plena aquí en la tierra, porque si muere, se está refiriendo entonces a la vida eterna. Entonces posiblemente también la corona de la vida se refiere a la vida eterna y eso se refuerza con el premio que está en el verso 11, no sufrirá de la muerte segunda. ¿Qué quiere decir? No va a ir a condenación, no va a ir al infierno, va a tener vida eterna. Luego pasa a explicar y hablar un poquito del tema de la razón por la cual perdemos los exámenes. Y la razón por la cual perdemos los exámenes es el pecado. Pero el problema es que habían algunos en la audiencia de Santiago que habían perdido el examen varias veces, no tenían mucha paciencia, no les era fácil gozarse en las pruebas y habían llegado hasta decir que eran tentados por Dios. Entonces él viene y los corrige. Y a partir del verso 13 dice que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal y él mismo no tienta a nadie. Hay que entender que la palabra tentación o prueba es la misma palabra, es el griego peirasmos, que tiene el entendimiento de prueba como examen y tiene el entendimiento de seducción hacia un comportamiento negativo. Obviamente cuando ellos decían, yo soy tentado por Dios, estaban como queriendo decir, Dios me está seduciendo o empujando a responder en pecado o a responder mal.
Y entonces Santiago quiere corregir ese pensamiento y dice, no, 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 no. Nadie es tentado por Dios. Nadie es seducido por Dios a un comportamiento incorrecto. Ahora, eso no niega que Dios sí prueba. Dios sí prueba. Y vemos muchos pasajes donde Dios prueba a su pueblo. Pero la prueba de Dios es como un examen que espera una aprobación para luego dar una recompensa, espera una respuesta en fe para luego recompensar a aquel que evidencia su fe. Vayamos a Génesis 22:1. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham, y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Después de estas cosas, Dios probó a Abraham. O sea, Dios sí prueba a su pueblo. Vayamos a Éxodo 16:4. Ahora, en el caso de Abraham, vemos que Dios está examinando la confianza de Abraham para ver si Abraham confía en las promesas que Dios ha hecho y luego hace pacto con él y le confirma y jura por sí mismo que de cierto lo bendeciré porque fue aprobado en la prueba. Con Éxodo 16:4, tal vez. Y Jehová dijo a Moisés, he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Entonces, Dios provee, pero uno de los objetivos de Dios es ponerlos a prueba. ¿Para qué? Para encontrar si caminan de acuerdo a su ley o no. Más adelante en Deuteronomio 8 les dice también que los trajo por el desierto para probar, para que vieran lo que había en su corazón, si habían o no de guardar sus mandamientos. En Deuteronomio 13 también habla de que si aparece un falso profeta y da una señal y se cumpla, pero luego los dirige a buscar otros dioses, no oigan a tal profeta porque el Señor está probándote para ver si amas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Y en Proverbios 17:3 nos dice que el crisol para la plata y el horno para el oro, pero el Señor prueba los corazones. El punto es que Dios no puede probar, Dios no prueba seduciendo al mal, sino Dios prueba esperando una respuesta en fe y en obediencia para recompensar a su pueblo. Entonces, esa es la diferencia entre prueba y tentación. La razón por la que Dios no tienta, solo prueba, es porque Él no puede ser tentado por el mal, y ahí es donde vemos por qué la palabra se debería traducir tentación al mal o tentación con cosas malas, y Él mismo no tienta a nadie. Dios no prueba con cosas malas. Dios no prueba sin haber dado instrucciones o promesas y además de dar la provisión para vencer la prueba. Dios probó a Abraham, pero le había dado promesas que sostenían la fe de Abraham. Dios probó al pueblo de Israel, pero le había dado recursos, provisión, promesas y ley que sostenían, que justificaban la prueba. Pero Dios nunca va a probar a alguien a quien primero no haya instruido. Dios nunca va a pasar un examen de una lección que no nos haya enseñado antes, porque Él no quiere provocar ni nuestra caída, ni nuestra frustración, ni nuestro dolor, ni guiarnos hacia el pecado. La razón por la que Él nos enseña y después nos pasa exámenes es porque Él quiere provocar en nosotros crecimiento y madurez. Él quiere bendecirnos, Él quiere recompensarnos. Ese es el corazón de Dios. El único que nos tienta es Satanás porque nos seduce con mentiras y con deseos engañosos para robarnos la bendición que Dios quiere darnos. Y Santiago pasa a explicar cómo se da esto, verso 14, sino que cuando uno es tentado, o sea, guiado hacia lo malo, es llevado y seducido por su propia pasión, o es atraído y seducido por su propio deseo. Ahora, ¿por qué muchos en la prueba pierden el examen? ¿Por qué no resisten en fe? ¿Por qué terminan pecando? Porque sus propios deseos los engañan. Esos deseos son parte de la naturaleza pecaminosa y también son nutridos y alimentados por la propaganda y las mentiras del enemigo.
Hermanos, lo que Santiago también aquí está enseñando es que toda prueba es al mismo tiempo una tentación. Dios puede prometer algo para que tú apruebes y produzcas fruto del Espíritu, pero el enemigo va a enviar dardos para que tú tomes el camino del mal, para que tú te salgas del camino. Dios está probando para bendecirte, el enemigo está aprovechando la circunstancia para tentarte y robarte. Cada cambio en tus circunstancias, cada éxito, cada fracaso, si pierdes o ganas dinero, si pierdes o ganas amor, si pierdes o ganas amistades, ambas son un examen. Veamos el ejemplo de que obtienes mucho dinero de repente. Dios está probando tu corazón para ver si lo honras, para ver si eres más generoso, para ver si eres más humilde. Y cuando tú recibes eso y tienes una fuerte convicción del evangelio, tú dices, yo no merezco esto, Señor, ¿por qué yo? Yo voy a usar esto para servirte a ti, te lo voy a devolver, de lo recibido de tu mano te voy a dar, voy a compartir con otros. Tú me lo has dado, aunque yo no lo merezco, pero yo lo voy a usar para la gloria de tu nombre. Fue aprobado. Pero puede ser que por el contrario digas, no, es que yo trabajé mucho, yo me lo merezco, Dios me ha bendecido, soy una buena persona y te vuelvas arrogante y egoísta. Perdiste el examen. Ahora, ¿cuál fue la diferencia? Tu deseo. La primera reacción, tu deseo era glorificar a Dios. La segunda reacción, tu deseo era tu propio beneficio personal. Y la misma circunstancia hace que crezcas en humildad, en generosidad o que crezcas en arrogancia. Sí o sí vas a cambiar, no vas a seguir siendo el mismo. Pero está en nosotros y en el nivel de sabiduría y de madurez y de crecimiento espiritual que tengamos el ser aprobados o el ser tentados. Lo que Santiago nos dice es que no debemos de confundir la ocasión del pecado con la causa del pecado. La ocasión es la prueba, pero la causa es tu propio deseo. Un examen nunca hace perder a un estudiante. Lo que hace que un estudiante pierda el examen es su falta de estudio, es su mala administración de su tiempo, es el no poner atención en su clase. Pero el examen está para darle el título. El examen se lo pasan para pasar de grado, no para hacerlo perder. O sea, a ningún estudiante se le hace un examen. Bueno, puede ser que en algún caso se dé, pues, pero lo lógico y lo normal es que los centros de estudio están para que los estudiantes salgan capacitados, no para hacerlos perder. Entonces, lo que Santiago nos está diciendo es, las pruebas que Dios envía son para hacerte crecer. Pero, ojo, si no están produciendo crecimiento, pon atención en tus deseos, porque ese es el problema. Si tú mientes por mantener el trabajo, es porque el deseo de mantener el trabajo es mayor que el deseo de decir la verdad. Es porque el deseo de agradar al hombre es mayor que el de agradar a Dios. Pero Dios no te estaba, o sea, alguien va a decir, es que Dios me puso en este trabajo y Dios me está tentando. No, 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 no. Estás mintiendo porque quieres hacerlo. Pero no puedes decir que Dios quiere que tú mientas. O sea, ese es lo que Santiago está corrigiendo. Cada uno es atraído y seducido por su propia pasión. Y ahí la palabra griega es epitumia, que es un deseo intenso, descontrolado. Y el punto es de que hay una diferencia entre desear algo con un deseo normal y hay una diferencia entre desear algo con ese deseo intenso. Generalmente el deseo intenso por cualquier cosa te lleva a pecar, porque es un deseo que surge de una falta de satisfacción en Dios y de una falta de identidad en Dios. Pablo nos habla en Efesios de que nos debemos de despojar del viejo hombre en Hebreos 4:22, que se corrompe según los deseos engañosos, y los deseos engañosos que caracterizan al viejo hombre caracterizan a una naturaleza que anda en la vanidad de su mente, que tiene su entendimiento entenebrecido y que anda según la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire. O sea, esos deseos engañosos surgen de las mentiras de Satanás y de las mentiras del mundo. Verso 15, después cuando la pasión o el deseo ha concebido, da a luz el pecado, y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. En pocas palabras, lo que Santiago está diciendo, el deseo te lleva al pecado y el pecado te trae muerte, te trae pérdida. Es interesante porque él usa la palabra, él habla de 4 etapas del pecado. Primero, usted es atraído. ¿Por qué es atraído? Por las mentiras del enemigo. Luego es seducido. ¿Por qué? Porque su deseo quiere obtener ese engaño del enemigo. Luego es concebido. Ya
se planificó, ya hay un embrión en el corazón. Ahora, ahí todavía se puede abortar, todavía puede haber alguien que me llame la atención, todavía puede haber un arrepentimiento, todavía Dios puede despertarme, pero si no se aborta, termina consumado y termina apareciendo en muerte. Aquí la muerte se conecta con el verso 11. La apariencia de la hierba es hermosa, pero perece. También el rico en lo que persigue. También la búsqueda del que no es pobre en espíritu va a terminar en muerte, va a terminar en pecado, porque el deseo del rico es hacer más riquezas. Otro detalle en la metáfora es que el pecado parece como el resultado y la muerte como la consecuencia, algo así como que el pecado es el hijo y la muerte es el nieto. El pecado es el resultado de un deseo que no se frenó y que no se corrigió con un fruto del espíritu, y eso trae después muerte. Por supuesto, es importante decir que el enfoque de Santiago no es dar un análisis técnico del proceso de pecado, sino mostrar de una forma retórica que la culpa no está en Dios cuando no aprobamos, está en aquel que sucumbe a sus deseos intensos, está en nuestros deseos. Santiago está mostrando que hay solo dos caminos, muerte o vida. El camino que termina en perfección, madurez, felicidad, vida, o el camino que viene de inconstancia, de inestabilidad, de pecado y que termina en destrucción y muerte. Y ahí viene, tenemos que recordar esa necesidad de sabiduría, esa necesidad de perseverancia. Esas son las dos cosas que resaltan en estos pasajes. Pero, ¿qué otra enseñanza nos da Santiago? Que no pensemos en el pecado solo como romper o cumplir reglas. El pecado, el llamado de Santiago es analicemos los deseos de nuestro corazón. Cuando C.S. Lewis habla del poder de un nuevo afecto, explica que la única manera de vencer el amor del alma hacia algo es mostrarle algo más hermoso. Cuando ya tu corazón desea algo, no puedes decirle simplemente no, cuando tu imaginación ha sido atrapada. Pero si ves algo más hermoso, sí puedes decir no. El mensaje de Santiago, el mensaje de Jesús es: necesitamos enamorarnos de Jesús como recompensa y hacer del cielo la pasión de nuestro corazón. Necesitamos tener un propósito definido de vida, que nuestra meta sea la perfección, la madurez, y que corramos persiguiendo obtener la corona de la vida eterna. Que vivamos de una manera que tengamos claro que hay una recompensa eterna en juego. Ya Santiago nos dijo, el rico también persigue algo, pero lo que persigue se marchitará porque es perecedero. Pero cuando tu propósito de vida es claro, no te vas a dejar distraer fácilmente. No vas a ser atraído. El primer paso es atraído. Esa atracción viene del enemigo, viene del mundo. La seducción ya viene de lo interno. Y después viene la concepción y el engendramiento del pecado y de la muerte. Pero si cortamos si realmente nuestra meta está clara, no tan fácilmente vamos a ser distraídos, atraídos por el enemigo. Cuando tu amor por Dios está ardiendo apasionadamente, no te van a seducir los falsos dioses. Otro de los mensajes que hay en este pasaje es: hay felicidad en tener convicciones firmes. Hay florecimiento en tener no negociables, en tener un carácter firme. Hermanos, si alguien te ofende, ¿qué espera Dios? ¿Qué es la prueba de Dios? ¿Cuál es el examen que Dios quiere que ganes cuando alguien te ofende? Dios quiere que ganes el examen exigiendo perdón. ¿Por qué? Porque si tú perdonas al que te ofendió, él y los demás testigos se van a dar cuenta que hay un Dios que perdona, que transforma corazones y que enseña a perdonar, y Dios va a recibir gloria. Eso viene de tener claro el evangelio. Ahora, ¿qué es lo que el enemigo quiere? El enemigo lo que quiere es sembrar en tu corazón el deseo de vengarte para que guardes resentimiento en tu corazón y así enfermarte, amargarte, destruirte y evitar que seas bienaventurado. Veamos otro ejemplo. Tú estás siendo perseguido por tu fe. ¿Cuál es la tentación? La tentación es negar la fe. ¿De dónde surge eso? Surge de un corazón que desea más lo terrenal que lo celestial.
¿Por qué tantos miles de cristianos dieron su vida por Cristo en la historia del cristianismo? La iglesia fue edificada sobre la sangre de los mártires. ¿Por qué? Porque eran personas que deseaban más el cielo que la tierra. Entonces no dudaron en dar su vida por Cristo. Como preguntas de reflexión, cuando viene una tribulación a tu vida, ¿qué deseos se manifiestan en su corazón? ¿Cuál es lo que deseas cuando estás pasando por pruebas? ¿El deseo de salir inmediatamente hacia la comodidad? ¿O el deseo de crecer hacia una fe y hacia un carácter más firmes? ¿O el deseo de glorificar a Dios en medio de esa prueba? Desde la certeza de que esa prueba ayudará a tu bien y será para la gloria de Dios. Ahora, pongamos otro ejemplo. Si en este momento tú recibes una fuerte cantidad de dinero, ¿qué deseos surgen en tu corazón? ¿Ir tras todo lo que las redes te anuncian? Porque te han estudiado y te han psicoanalizado y entonces te mandan ahí los anuncios de lo que creen que... y entonces comprarlo todo inmediatamente. Orar y pedirle a Dios sabiduría para invertir en su obra, para ser generoso, para bendecir a otros que tienen necesidad. Es un buen momento para analizar nuestros deseos. Y como última pregunta, ¿has sido probado por Dios? ¿Has perdido exámenes? ¿Te los han vuelto a pasar? ¿Te das cuenta que lo único que Dios espera al probarte es que puedas andar por sus caminos y que tu fe brille y se haga evidente para que Él reciba gloria y para que tú seas recompensado? Señor, gracias por tu palabra. Es hermoso recordar cuánto nos amas. Es hermoso recordar que eres un Padre que nos prueba porque nos está instruyendo y porque está procurando nuestro crecimiento y porque quieres bendecirnos y recompensarnos con bendiciones que necesitamos un carácter formado para poder administrarlas y recibirlas de ti. Gracias, Señor, porque tú no quieres que permanezcamos siendo niños, siendo inmaduros, siendo carnales, sino porque tú nos has llamado y nos has escogido para avanzar hacia la madurez, hacia la perfección. Y quieres que tengamos claro que cuando vengan las pruebas son oportunidades para crecer en ese camino, porque tú anhelas que seamos bienaventurados, florecientes, que nuestra vida sea satisfactoria y significativa, que te manifestemos y te reflejemos dando fruto de manera constante y estando siempre verdes, para que así tú seas glorificado y nosotros nos deleitemos en ti.